es constante. Inciso A, piden dibujar el diagrama del cuerpo libre. En el inciso B, pide calcular la tensión entre los bloques A y B. En el inciso C, el peso del bloque C. Tenemos para el bloque A, ¿qué fuerzas identifican? El peso, la normal y la tensión. Correcto. Tenemos el peso, la normal y la tensión. Tensión 1. Y también hay fricción, ¿verdad? Entre las superficies. Dice que hay esa fricción entre las superficies. Bueno, asumimos que pues esto se mueve en esta dirección, ¿verdad? Sí. Con una velocidad constante. Bueno, para B, para el bloque B, pues lo mismo. Peso, normal, una tensión aquí, ¿verdad? Llamémosle tensión 2. Este de aquí pues sería la misma tensión 1, ¿verdad? Este de aquí. Aquí el peso de A. Fuerza de fricción cinética. Peso de B. Aquí me faltarían las componentes, ¿verdad? Componente que no estaría aquí, ¿verdad? De B. Componente en Y. Luego para el bloque C tendríamos el peso hacia abajo, ¿verdad? Y aquí pues la tensión. Esta sería tensión 2, ¿verdad? Dijimos que le íbamos a llamar tensión BC, como ustedes quieran. Y aquí el peso de C. Entonces, en primera instancia, esto pues se mueve en esta dirección, el bloque C se mueve hacia abajo con velocidad constante, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tendríamos ya completo el diagrama de cuerpo libre, que esa es una de las cosas que nos piden el inciso A, ¿no? Bueno, luego en el inciso B dice calcule la tensión en la cuerda que une los bloques A y B. Nosotros la que le llamamos tensión 1, ¿verdad? Entonces, pues analicemos el bloque A, ¿verdad? A ver si podemos encontrar de una sola vez o hay que pues, plantear un par de ecuaciones para poder encontrar la tensión. Entonces, comencemos con el bloque A. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en
en X, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X para el bloque A tendríamos la tensión 1, que va en el sentido del movimiento, sería positiva, y la fuerza de fricción que va en contra del movimiento sería negativa, ¿verdad? Entonces sería la tensión 1 menos la fuerza de fricción cinética. ¿Y eso a qué tendría que ser igual, jóvenes? ¿Qué ley de Newton debo de aplicar ahí? Igual a La cero. primera. Correcto, ¿verdad? La primera ley es igual a 0, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿Por qué? ¿por qué la primera ley? Sí. ¿Sí? Ah, porque si se fijan va con velocidad constante, ¿sí? No hay aceleración. Recuerden que la primera ley se aplica cuando el sistema está en reposo o se mueve con velocidad constante, ¿sí? Sí. Ok. Entonces vemos que la tensión 1 sería igual a la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Entonces, la tensión 1 sería igual a la definición de fuerza de fricción cinética, que es el coeficiente por la normal, ¿verdad? El coeficiente de fricción lo tenemos a 0.35 y la normal, pues aquí claramente se ve que es igual al peso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tensión 1 sería el coeficiente de fricción, que es 0.35, por la normal, y la normal pues dijimos que va a ser igual al peso de A, ¿verdad? Que es 25 newtons. ¿Sí? Entonces la tensión 1, la tensión que hay entre A y B, ¿a qué sería igual, jóvenes? 8. 8.75 newtons. Ok. Eso sería entonces, pues, la tensión que hay entre A y B, ¿verdad? O la tensión 1 como nosotros le llamamos. Bueno, eso es el inciso B, ¿verdad? Luego del inciso C, nos preguntan por el peso que tiene el bloque C. Entonces analicemos el bloque C, ¿verdad? Entonces, ahora el bloque C. Entonces el bloque C, pues sería hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Porque el movimiento es hacia abajo. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. El peso va hacia abajo, va en el mismo sentido del movimiento, sería positivo, ¿verdad? La tensión sería contraria al movimiento, sería negativa, sería menos tensión 2. Y eso de nuevo sería igual a 0, ¿verdad? Porque se mueve todo el sistema con velocidad constante. Entonces, vemos claramente que el peso de C debe ser igual a la tensión 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, para saber el valor del peso del bloque C, pues necesito encontrar la tensión 2. Bueno, ¿y cómo puedo encontrar la tensión 2, jóvenes? ¿Qué deberíamos de analizar ahora para poder encontrar la tensión 2? Sumatoria de fuerzas en X con el bloque B.
Correcto, sería analizar ahora el bloque B, ¿verdad? Bueno, entonces analicemos ahora el bloque B. Acá tenemos el bloque B. Bueno, entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces, para el bloque B, tengo la tensión 2, ¿sí? El peso, ¿verdad? En X, el bloque B. Y ahí todavía nos faltó, ¿verdad, jóvenes? La fricción, ¿verdad? Quería en este sentido, ¿verdad? ¿Sí? Nos faltó ahí esa fuerza. La fricción que hay entre el bloque y la superficie del plano. Bueno, entonces la tensión 2 es positiva porque va en el sentido del movimiento, hacia arriba, ¿verdad? Entonces tendríamos tensión 2 menos la componente en X del peso D, menos la tensión 1 y menos la fricción, ¿no? Estas tres fuerzas son negativas porque van en contra del movimiento, ¿verdad? La masa B o el peso B se mueve hacia arriba, la tensión 2 es positiva. Luego la componente en X, el peso, la fuerza de fricción y la tensión son negativas. Y bueno, entonces eso sería igual a cero, ¿verdad? Porque estamos con el movimiento con velocidad constante. Bueno, entonces recordemos que lo que queremos encontrar o andamos buscando es la tensión 2, ¿verdad? Para poder encontrar el peso del bloque C. Entonces, si despejamos, la tensión 2 sería igual a todo esto, ¿verdad? Al otro lado. La componente en X del bloque B, del peso B, sería un seno, ¿verdad? Ya que es el lado opuesto al ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería el peso B por el seno del ángulo. Más la tensión 1, ¿sí? Más la fuerza de fricción. Que bueno, eso sabemos sería el coeficiente por la normal del bloque. Bueno, entonces si analizamos esto, pues tengo el peso, el ángulo, la tensión 1 ya la encontramos, el coeficiente, pero no tengo todavía la normal del bloque B. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y para el bloque B, pues tengo la normal y la componente en Y del peso, ¿verdad? Normal menos componente Y del peso igual a 0. Entonces, la normal sería igual a la componente en Y, que es el lado adyacente al ángulo. Entonces sería el peso de B por el coseno sería, ¿verdad? Sí, ya que es el lado adyacente. Coseno del ángulo. Entonces ahí tengo ya la normal. La normal del bloque B. Que eso es lo que me faltaba aquí, ¿verdad? Bueno, ya conozco todo, entonces ya puedo ir sustituyendo aquí, ¿verdad? Entonces, tensión 2 es igual al peso de B por el seno del ángulo
más la tensión 1, más el coeficiente de fricción por la normal de B, que es el peso de B, por el coseno de la. Si se fijan, puedo sacar factor común, el peso de B, ¿verdad? Para ir simplificando un poco ahí esa ecuación. Entonces la tensión 2 sería igual peso de B por el seno del ángulo más el coeficiente de fricción por el coseno del ángulo más la tensión. ¿Sí? Bueno, vayan verificando que todo vaya bien, ¿verdad? Que cuando hay bastantes despejes, pues uno tiende a cometer errores, ¿verdad? Se le va una variable o un signo. Entonces, tengo el peso, el ángulo, el coeficiente y la tensión. Entonces ya podemos sustituir los datos, ¿verdad? Entonces la tensión 2 sería el peso de B, que es 25 newtons, por el seno de 36.9 grados, más el coeficiente de fricción, que es 0.35, por el coseno de 36.9 grados, más la tensión. Y la tensión 1 era 8.75. ¿No? Entonces, la tensión 2, ¿qué sería? Bueno, a ver, a ver. $200. Eso lo miro muy, muy grande. 200, ¿está seguro? 30.75. 30 ya más o menos se ve. Sí, porque 25 por esto, y esto es un número decimal menor que 1, creo yo. O sea, no puede andar por 200. ¿Sí? ¿30 cuánto me dijeron? Disculpe. 30.75. 30.75. Ok. ¿Los demás sí corroboran? Sí. Sí. Ok. Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces ya tengo la tensión 2, que eso es lo que andaba buscando. ¿Y para qué ocupábamos la tensión 2? Para encontrar el peso del bloque C, ¿verdad? Entonces, peso de C debe ser 30.75 newtons. Entonces ahí tenemos ya el peso de C. Que dijimos que pues tenía que ser igual a la tensión 2. Bueno, entonces ya tenemos pues la tensión y el peso del bloque C. Luego en el inciso D dice, si se cortara la cuerda que une A y B, ¿qué aceleración tendría C?
sea que ya solo nos quedaríamos con el bloque B y el bloque C, ¿verdad? Nos olvidamos del bloque A. Y nos piden la aceleración que habría, ¿verdad? Entre el B y C, ¿verdad? Como están unidos por una cuerda, pues tiene que ser eh, la misma aceleración, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos ahora el inciso D. Entonces, debemos de hacer de nuevo sumatoria de fuerza, ¿verdad? Para encontrar la aceleración. Comenzamos para B. ¿Sí? Okay. Entonces, sumatoria de fuerzas en X para el bloque. Pues sería de nuevo la tensión 2, ¿verdad? Menos la fricción, el peso en X. Pero ahora ya no habría tensión, ¿verdad? Tensión 1 ya no habría porque nos dice que se corta esta cuerda, ¿verdad? Entonces tensión 1 ya no existiría. Entonces quedaría tensión 2 menos la componente en X del peso y la fricción, ¿verdad? Esas serían las fuerzas que me quedan. Sería tensión 2 menos la fricción menos la componente en X del peso. ¿Sí? Esas tres fuerzas son las que quedan. Y ahora esta sumatoria de fuerzas, ¿a qué tengo que igualarla? Jóvenes. Masa por aceleración. Si ahora, correcto, masa por aceleración. Ahora nos dice que es aceleración. Entonces sería la masa de B por la aceleración. Entonces, si trabajamos un poco esta ecuación, la fuerza de fricción sería el coeficiente, ¿verdad? Por la normal de B, menos la componente en X del peso, que sería el peso en B. La componente en X es el lado opuesto al ángulo, sería un seno, ¿verdad? Seno del ángulo, igual a la masa de B por la aceleración. Luego la normal de B es esta, ¿verdad? El peso de B por el coseno del ángulo. Multiplicamos ya de una sola vez. Sería el peso de B por el coseno del ángulo. Menos el peso de B por el seno del ángulo. Igual a la masa de B por la aceleración. Bueno, entonces yo tengo esa ecuación. Pero el bloque C también se mueve con aceleración, ¿verdad? Entonces tengo que plantear también para el bloque C de nuevo, ahora que hay aceleración. Entonces, venimos de nuevo, pues, el bloque C. Planteamos sumatoria de fuerzas. Entonces, para el bloque C, ya no se mueve con velocidad constante, sino que con aceleración, ¿verdad? Sonamos que siempre hacia abajo, ¿verdad? Entonces nos quedaría el peso menos la tensión 2, igual, pues, masa por aceleración, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y sería peso en C
menos la tensión 2 igual la masa C por aceleración. Me queda esa ecuación. Entonces, si se fijan, pues tengo aquí dos ecuaciones. Esta de acá, el bloque B. Y esta para el bloque C. Si se fijan, son dos ecuaciones con dos incógnitas. La incógnita son las tensiones 2 y la aceleración. Y lo que queremos encontrar es la aceleración. Entonces, jóvenes, ¿qué sugieren? ¿Qué podríamos hacer para encontrar la aceleración? Despejamos para las tensiones y así dejar solo una incógnita. Podríamos despejar para la tensión 2 en una y sustituirla en la otra, ¿verdad? Y así pues solo me queda la aceleración como incógnita. Otro procedimiento más práctico, creo que ya lo habíamos visto en problemas Sumarla. anteriores. Igualar. Correcto. Sumarla, ¿verdad? Sí, si la sumamos, ¿qué sucede, jóvenes? Se cancela la tensión 2. Correcto. Se cancela la tensión 2. Entonces, si le ponemos esta ya está 2. Entonces, sumando 1 y 2. Entonces, sumando 1 y 2, 1 y 2 es este, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría el peso en C, menos esto, ¿verdad? Menos el coeficiente por el peso de B, coseno del ángulo, menos el peso de B por el seno del ángulo, igual a la masa de B por la aceleración, más la masa de C por la aceleración. Revisen bien todo eso, ¿verdad? Que no se me vaya a ir una variable, un signo, todo vaya bien. Bueno, entonces estamos buscando la aceleración. Entonces aquí saco factor común, aquí también puedo sacar factor común del peso en B, ¿verdad? Para ir simplificando un poco. Entonces tendríamos el peso en C más el peso de B que multiplica, aquí ambos son negativos, entonces aquí no sería más, sería menos, ¿verdad? Menos el peso de B, que se multiplica el coeficiente por el coseno del ángulo, más seno del ángulo, igual a masa de B, más masa de C, que multiplican la aceleración. Entonces, este que está aquí está multiplicando, lo paso al otro lado, ¿verdad? Entonces me quedaría peso de C, menos peso de B, multiplica el coeficiente, coseno del ángulo, más seno del ángulo, todo eso dividido entre la suma de la masa de B más la masa de C, ¿no? Eso sería igual a la aceleración. Bueno, entonces, todo eso lo conozco, ¿verdad? Los pesos, las masas. Bueno, habría que calcular las masas, ¿verdad? Porque lo que conozco son los pesos, ¿sí?
ver, el peso de C era 30.75. Si lo hacemos por acá, arriba, peso de C, 30.75 newtons. Entonces sabemos que peso es masa por gravedad. Entonces la masa de C sería 30.75 entre 9.8. Y la masa de B, igual, ¿verdad? El peso de B era 25 newtons, ¿no? Dividido entre la gravedad. Entonces la masa de B, ¿cuánto es? ¿Cuánto dan esas masas, jóvenes? 3.13 la de C. 3.14. 3.14 la de C. Ok. ¿Y la de B? 2.55. Ok. Bueno, ahora sí ya tenemos todos los datos. Ahora pues encontremos la aceleración. Peso de C es 30.75 newtons. Menos el peso de B, que es 25 newtons. Que multiplica el coeficiente. El coeficiente 0.35, ¿verdad? Coeficiente cinético por el coseno del ángulo. El ángulo era 36.9, ¿verdad? Más el seno del ángulo, 36.9. Cerramos aquí el corchete. Y todo eso dividido entre la masa de B, lo que le puse newtons y son kilogramos, ¿no? El error garrafal que yo les mencionaba, ¿no? Entonces la masa de B es 2.55 kilogramos y la masa de C es 3.14. Okay. Bueno, calculenlo a ver. $1.54. ¿Qué unidades, jóvenes? Uh-huh. 1.54, ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. Ok, metro por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración. Bueno, esa sería entonces la aceleración del sistema una vez que se corta la cuerda que une ahí. Esta cuerda de acá se corta, entonces ahora B y C se viajan juntos con una aceleración, ¿verdad? Encontramos que es de 1.54 metros por segundo al cuadrado. Bueno, es un problema largo, pero si se fijan, pues
Entonces, estamos aplicando todo lo que hemos visto, ¿verdad? Leyes de Newton, fuerza de fricción, sumatoria de fuerzas, o sea que es un problema bastante completo. Sí, un poco complicado, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces mi recomendación es que lo vuelvan a hacer ustedes lentamente, ¿verdad? Despacio, para que puedan practicarlo, ¿verdad? Porque cuando yo lo hago aquí se ve fácil, ¿verdad? Ya cuando están solos es cuando comienza la dificultad, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que lo vuelvan a hacer ustedes solos y vayan viendo cuál es la dificultad que tienen. Ya lo tienen resuelto, entonces pueden ir viendo, digamos, los pasos en los cuales tienen alguna dificultad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, inquietud sobre el problema. ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues, se fijan, se nos fue toda la hora de clase solo en este problema. Es un problema bastante largo. Y bueno, este es el de la guía, ¿verdad? Creo que si lo ven en la guía es el último ejercicio. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que lo vuelvan a hacer ustedes solos para que pues, quieran ahí cierta práctica y ver qué es lo que están fallando, ¿verdad? Porque me parece que este es un problema bastante completo, ¿verdad? Que aplica pues todo lo que hemos estado